Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Gracias por el favor de su atención nuevamente. Este es otro lunes de entrevista y el día de hoy me da muchísimo gusto. De hecho, tenemos otras entrevistas y tengo que admitir que las vamos a retrasar porque me parecía importante que nos acompañara el día de hoy Valeria. Es Valeria Thanos. Ella está en la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República y además es activista en pro de las mujeres, que este tema ya me lo habían pedido y que a mí saben que me importa mucho y que son temas que debemos de traer a la mesa. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que este tipo de pláticas se me hacen siempre bien interesantes y sobre todo que hasta la fecha también en los programas y en podcasts o en entrevistas, que siempre se hable de este tema porque es un tema que de repente se siente un poco sesgado o que de repente no le dan mucha importancia o que dicen, no, es un tema que ya pasó de moda, un tema que ahorita no es tan reciente, pero creo que ahorita es un buen momento para platicar justo de la equidad de género, de cómo se maneja la perspectiva en el trabajo, de cómo se maneja en el día a día, de cómo funciona pues en la vida diaria de todas las personas este tema. Claro, porque esto es de todos los días, no es una moda, eso hay que dejarlo de lado porque no es una moda. Y a mí me gustaría, Valeria, pues que te presentaras, que nos platiques tu infancia, cómo llegaste a estudiar Derecho, qué te gusta y por qué llegas a este tema de ver por las mujeres. Claro, bueno, pues yo crecí con mamá, papá, 2 hermanos, yo soy la mayor, entonces eso también desde pequeña me hizo a mí como llevar una responsabilidad con mis hermanos, con mi familia. Al final, papá y mamá pues siempre estuvieron presentes, pero sí hubo muchas cosas que yo como hermana mayor tenía que estar también ahí con mis hermanos, luchando un poco con ellos en muchísimas cosas. Y bueno, desde pequeña, pues a mí me gustó mucho el derecho, me llamó mucho la atención y también el periodismo, escribir, que eso me di cuenta que realmente me gustaba hasta hace poco que empecé a hacerlo, pero desde pequeña yo me la pasaba escribiendo cuentos, escribiendo novelas, me inventaba yo fantasías que al final escribía. Y pues decido, yo estudié en la Universidad de Veracruzana, decido meterme a Derecho y se me hace una carrera complicada en algunos temas, en algunas cosas, pero al final también te permite ver el otro lado de otros temas o el otro lado, ahorita que soy activista, esa parte jurídica, verla también del lado social y del lado del derecho, del lado político, es también bien interesante. Entonces yo decido entrar a estudiar Derecho, pero en ese momento todavía no me nacía esta parte de la equidad de género, de ver por las mujeres. Yo no crecí siendo feminista, no crecí con esos temas. Fue hasta mucho tiempo después que me di cuenta que era un problema. En la universidad pues no me interesaban esos temas, yo quería interesarme en otras cosas, como los abogados en derecho penal, yo quiero hacer esto, quiero litigar de esta manera, de estos temas. Y fue hasta tiempo después que pues me di cuenta que era una necesidad que, pues, digo, al final soy mujer, entonces ya quise ser mujer, ya eres un grupo vulnerable, ya eres un grupo que constantemente están atacando, que constantemente la misma sociedad, el tema del trabajo, el tema de la escuela, en la universidad, la verdad sí recibí muchísimo acoso por parte de maestros, los compañeros te molestaban, los maestros de repente también, ay, sí, la abogadita, ¿no? O te ven como de cierta manera, no te dan tu lugar o no te respetan como una profesionista. O incluso te colocan no en puestos de poder, sino, ay, tú vas a ser una gran secretaria. Exacto, sí, y tuve mi experiencia así en un grupo político que hubo en la universidad. Me metí, pues dije, pues eso, o sea, en la grilla, dije, bueno, pues ahorita tengo mucho tiempo libre, me meto, y uno de los compañeros que estaba ahí, éramos 3 mujeres, y fuimos a ver a una persona y nos dice, ustedes entren primero, váyanse arregladitas, váyanse bonitas, ustedes van a entrar primero y las vamos a sentar frente a las personas. Entonces ya fue así como que esto ya no me gusta, ¿por qué? Y empecé a entender que realmente, pues aunque eres abogada y eres una profesionista, no te dan el lugar como se lo dan a otras personas. O eso es lo que yo viví, lo que muchas compañeras en la escuela llegamos a experimentar, o de que, ay, tú para el penal no vas a servir, tú para esto no, porque es algo muy rudo, es algo que no es para mujeres, las mujeres no pueden llevar esos temas. Entonces, pues nace de esa necesidad de
de esa curiosidad de por qué pasan las cosas así, por qué las mujeres somos un grupo al que constantemente están atacando en cualquier cosa. Y pasaron muchos años, entro a mi primer trabajo formal y ahí es donde se desata todo, recibo como la primera parte de acoso laboral en mi vida, que yo en ese momento no me daba cuenta que era tan fuerte y que era tan grave y que era algo que hasta hace poco tiempo me di cuenta que todas mis compañeras recibíamos el mismo acoso. ¿Acoso laboral o acoso sexual en el ámbito laboral? Acoso laboral y acoso sexual en el ámbito laboral. O sea, eran temas el jefe y compañeros de ahí que estaban encima. Y pues no, o sea, yo en ese momento no me daba cuenta, pero ya empezaba yo a meterme un poco más en estos temas y era algo que ganábamos nosotras muchísimo menos que nuestros compañeros. La mayoría de los jefes de las áreas eran hombres. Había solamente, creo que una jefatura que era de una mujer, pero de ahí eran puros hombres. Y pues ya ahí me empieza a llenar más esta parte de qué es lo que pasa, por qué funciona así, por qué a nosotras nos tratan diferente, por qué hay ciertas consideraciones con hombres que no hay con nosotras. Y al revés, porque cuando hablas de consideraciones, puede ser también este tipo de consideraciones como condescendientes de, es que tú eres mujer, entonces tú no vayas, tú no lo hagas, porque tú no eres capaz. Exacto. Sí, hubo muchísimos problemas así y incluso, bueno, yo entré a mi primer trabajo, tenía 21 años y obviamente, pues, ahí me veían como, ay, es que la señorita, la niña, ay, es que estás bien joven para trabajar. Entonces, aparte de que eres mujer, eres una mujer joven. Además, y menos te respetan. Nunca te lo ganas por tu inteligencia o tu capacidad, siempre es porque, ay, el papá o el esposo o alguien la puso ahí. Claro, entonces ya entra esa parte y entra la parte en la que eres muy joven, te falta mucho por aprender y no te respetan. O sea, a mí no me respetaban, pero nada, y a todo el mundo le llamaban licenciada, licenciado, maestro, maestra. Y a mí era como, ay, la muchacha del área, la muchachita del área. Sí. Entonces, para mí era como, no puede ser, o sea, tenía yo ya mi carrera terminada, estaba con la maestría y decía, y tanto que me ha costado estudiar y saber lo que sé, como para que aquí vengan a decirme, ay, la muchachita del área, ¿no? Entonces, sí fue bien difícil y también fue difícil la parte del acoso y fue el primer encuentro que tuve en cómo funciona la burocracia, cómo funcionan en general las injusticias. Yo decido ahí mismo decir que estaba recibiendo acoso, que y la respuesta fue de, cállate. No digas nada, no te conviene, tú no hables de esto con nadie porque al final la única perjudicada vas a ser tú. Algo que tocamos mucho aquí en el canal es esta parte de cuando tú te conviertes en víctima, porque ese es el nombre, jurídicamente eres una víctima, de estas situaciones de acoso, en automático el señalamiento es hacia ti, sí. Porque tú hablaste, porque tú lo expusiste, porque seguro quieres dinero, porque tienes envidia. Claro, quiere tirar a fulanito del puesto porque lo quiere ella. O sea, todo va a tener se va a tergiversar y nunca va a ser en favor de la víctima. Sí, claro. Cuando yo decido hablar, dentro de las muchas cosas que me dijeron, se me quedó muy guardada una que me dijeron, es que tú a veces vienes de vestido. Es que a veces, y pues tienes que entender que las señoras aquí no vienen así. Y yo así de, pues, o sea, yo también entendía en dónde estaba parada, en dónde trabajaba, pero hay veces que hacía un calor. Y pues como mujer digo, puedo irme con un vestido, obviamente, no un vestido claro, no, tampoco con el que yo me sienta cómoda, ¿no? Pero siempre era como esta parte de es que luego vienes de vestido o tienes que aprender a vestirte. Si ya sabes que trabajas con puros hombres, pues también tú no seas así. O sea, tú los estabas provocando. Claro, siempre, o sea, era completamente mi culpa. Y si yo hablaba, tú vas a salir perdiendo porque aquí esas cosas no se cuentan. Entonces, tiempo después, cuando fui platicando con más compañeras, a todas que intentaron también hablar lo que estaba pasando, pues les dijeron lo mismo. No, aquí tú no digas nada, aquí no se puede. Entonces, al final, normalizando la situación. Exactamente. Al final yo decido renunciar a ese trabajo y ya estando yo fuera del trabajo, ya me llega un poquito más de claridad, como muchas cosas, y ya es que me decido a entrar más en este tema. Y bueno,
durante mi adolescencia y todo, yo también tuve muchos problemas, tuve un tema de abuso en la prepa que nunca platiqué, que nunca conté, hasta después de que yo ya me titulé y ya era abogada, que yo dije, bueno, esto creo que está mal, creo que lo que pasó está mal, creo que tengo que hablarlo con alguien, y decido contarlo a una persona que no eran mis papás. Entonces esta persona, pues yo le comentaba que yo no sé por qué yo no lo veía como tal. Dice, es que a lo mejor esto es diferente. O sea, yo no entendía lo que pasaba y esta persona me dijo, no, pues esto tú eres abogada. O sea, tienes que entender, deja que tu mente no esté divagando y entiende que esto fue un abuso, esto pasó así, así. Y pues a raíz de esa situación y de la situación del trabajo, pues yo decido empezar a escribir en pro de la mujer, decido guardarme uno de esos escritos para mí y eventualmente salió y empecé con estos temas y abrí mi página, Tinta y Tinte, y empecé a escribir. Por ahí van a aparecer sus redes sociales. Sí, Tinta y Tinte de una mujer. Sí. Y pues ya escribo mi primer artículo, lo publicaron en otras páginas. Mi página yo la creé después de que me empezaron a publicar en otros periódicos y sale y justamente hablé como un poco general de lo que se vive, de lo que viven las mujeres, muy, muy general. Y ya cuando vi que realmente salió bien, que me dijeron que pues sí estaba bien y que yo empecé a involucrarme más en el tema, ya empecé a sacar artículos más específicos, ya de diferentes temas, temas del acoso laboral, temas de la mujer en el trabajo, temas del aborto, temas ya muy más específicos, pero en torno a los derechos de las mujeres, a la equidad de género. Y empiezo a meterme también, a investigar más, a meterme a cursos, a meterme a muchos diplomas, a hacer también otro tipo de activismo, sobre todo periodístico, como que dejé un poquito de lado el derecho y me metí más en temas periodísticos. Y también, pues, fue bien fuerte porque ya que estás ahí adentro y que estás en la mira, entonces ya te llegan, o sea, ya hay personas que te conocen y que saben lo que estás haciendo y ya me empezó como, de repente me asustaba porque veía las cosas que me comentaban en mis artículos y era fuertísimo, era, o sea, como que no, ella no sabe lo que dice o está loca o no sé qué, y ya te empieza a dar a ti este miedo como de ya estoy en la mira y si algo me pasa y si a la gente entonces no le gusta y también es un momento de choque en el que no sé si lo que estoy haciendo esté correcto por mí, por mi bienestar, por lo que estoy haciendo. Y entra también este miedo de cuando te metes en un mundo del activismo, entras pues en el foco de muchas personas. Y bueno, tiempo después, yo ya con mis columnas, se me da esta oportunidad de trabajar en Ciudad de México, en el Senado de la República. Y la verdad es que es fascinante estar ahí. Estoy en la Junta de Coordinación Política, en la Secretaría. Y pues el trabajo ahí, tengo que estar viajando todo el tiempo, tengo que estarme moviendo para allá, para acá. No me fui a vivir de planta para allá, pero mi jefe siempre me dejó tener mi proyecto aparte. Siempre, aquí tienes tu trabajo y me ha apoyado muchísimo en mi proyecto. Y también me di cuenta que no en todos los lugares te tienes que sentir mal por lo que estás haciendo y que sí hay lugares de trabajo, espacios que son seguros, que no tiene que ver una cosa con la otra, que si me regañan sé que es por mi trabajo, porque a lo mejor no hice algo bien y fallé en esto, pero no porque, ay, la muchachita o porque tú, o tipos de acoso, absolutamente nada de eso he visto ahí, como en el otro trabajo. Entonces también eso me hizo sentir muy cómoda y seguir con mi proyecto y mi jefe me ha apoyado muchísimo y él también me ha abierto muchas puertas ahí en el trabajo. He entrevistado también, entrevista a la senadora Patricia Mercado hace unos meses. Fue impresionante estar con ella y yo así como toda chiquita de, ay, pero es que aquí estoy con alguien. Y fue padrísimo también que se me abrieran las puertas para conocer a personas allá y sobre todo personas que coinciden en las cosas en las que yo estoy aprendiendo, en las cosas en las que me estoy metiendo. Entonces sí ha sido bien padre estar trabajando ahí. Y aquí, Valeria, cabe aclarar, porque por si ustedes no lo saben, yo a Valeria hace un tiempo que la conozco. Entonces, algo que a mí me gusta de Valeria es que creo que tienes como muy claro que no todos los hombres son malos, como
hay algunas corrientes del feminismo que lo establecen, que tampoco es que esté en contra, porque cada quien sabe por qué defiende ciertas ideas, pero esa parte tú la tienes clara, y eso es lo que me gusta, que no todos los hombres son malos, aceptamos que no todas las mujeres son buenas. Acabamos de hablar en el canal del tema de Lucio Dupuy, el bebé al que privan de la vida la mamá y su pareja, y son 2 mujeres, y no es contra la comunidad LGBT en ningún momento, sino contra 2 seres humanos que no tuvieron el corazón para atender a un niño, y al contrario, todo lo que le hicieron. Otra de las cosas que también me parece importante en este punto resaltar, en algún momento tuvimos una entrevista con Carla de la Cuesta, una de las víctimas de Sergio Andrade, y ella decía que una de las razones por las que entra a estudiar Derecho es para entender qué es lo que le había pasado. Y la otra cosa que a mí me quedó muy grabada es que tenemos que hablar desde el conocimiento y no desde lo que creemos. Y me parece justo, ahorita que lo estás relatando, qué es lo que te pasó. O sea, sí dijiste, a ver, voy a estudiar Derecho, y conforme fuiste aprendiendo de Derecho, entendiste que habías sido víctima de una situación en el pasado. Claro. Y mucha gente siempre pregunta, ¿y por qué no denunciaste? ¿Y por qué no lo hiciste? Platícanos. Es que fíjate que, bueno, en el primer punto, el feminismo no es contra los hombres. O sea, yo he tenido muchísimos problemas, mi familia no está de acuerdo en mis creencias del feminismo, ellos tienen su punto de vista, y me decían mucho, es que odias a los hombres. Y yo, es que el feminismo no es contra los hombres, yo tengo mi pareja, tengo a mi novio, y no es como que, ay, yo odio a todos los hombres. No, o sea, es contra un sistema que no funciona, pero no significa que queramos ser superior a los hombres, o que los hombres todos sean malos. No, o sea, también hay mujeres que hacen cosas malas, y hay hombres que hacen cosas malas, son seres humanos que hacen cosas malas. Entonces, ese punto sí es bien importante, que luego nos atacan muchísimo por ese lado de, es que ustedes ven a un hombre, no, no es así, no. Y en el otro punto, fíjate que justo antes, esta situación que yo pasé, la tuve en la prepa, yo en ese entonces no entendía, porque me cargaban muchas cosas, me cargaba la culpa, me cargaba como el sentimiento de, fue mi culpa. Cuando yo decido contárselo a la primera persona que se lo conté, yo le decía, no, pero yo no sé qué es esto. Y él me decía, bueno, tú eres abogada, esto que pasó fue un abuso, fue una violación, tienes que decirlo como tal. No eres una niña que no entiende lo que pasa. Primero entiende tú lo que pasó, y entiende lo que va a pasar ahora. Entonces él me decía, o sea, ¿por qué no lo dijiste antes? Digo, no sé. O sea, son cosas que no sé por qué no lo dije, por pena, pero por miedo. Pero lo dices bien, por la culpa, porque además sabes inconscientemente que el señalamiento viene sobre ti, y si no me creen, y si voy a lastimar a mis papás. O sea, es como todo, son muchas cosas que tiene que cargar la víctima. Sí, entonces yo le comento eso a esta persona, porque ya no podía yo guardarlo en mí. Y yo le decía, no le cuentes a nadie, no le cuentes a mis papás. Entonces él me decía, no me hagas esto. O sea, no me dejes con esta de yo saberlo y que tus papás no lo sepan. O sea, tienes que contárselo todo. Yo no se los voy a contar, dice, pero tú tienes que contárselos, tienes que saber. Y lo que decidas hacer mañana, si quieres ir a denunciar o no, yo te recomendaría que sí, pero es como tú veas. Entonces, ya habían pasado muchos años de que eso pasó a que yo lo conté, pasaron como 7 años. Entonces, el delito estaba a punto de prescribir, que ya no había nada que hacer. Entonces yo llego a contarle a mis papás. Mi mamá ya más o menos sabía como que había algo ahí. Mi papá no sabía. Su primera reacción fue molestarse conmigo, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿No? Me imagino que como papá es complicado esto de algo le pasa a tus hijos y tú no te enteras, y entonces todo lo que tuvieron que sufrir ellos solos, y tú eres de los últimos en enterarte. Entonces para él fue un poquito esa reacción de, estoy molesto porque no me dijiste, pero porque yo quería estar contigo, porque yo quería apoyarte. Claro. Pero para esto yo, cuando lo cuento, ya había ido a terapia yo sola, ya había entendido muchas cosas, entonces ya no fue tan doloroso contarlo, ni vivirlo, ni después contárselo a más personas. Eventualmente se lo fui contando a más personas. Mi mamá me dijo así como que, ay, a tus abuelos mejor, como que no, porque, o sea, sí todavía hay cosillas. Y bueno, yo voy a denunciar a la fiscalía, y entendí por qué muchas mujeres se retractan, o por qué muchas mujeres
no quieren ir a contarlo. En el momento en el que yo me paro en la fiscalía, yo estaba ahí como, ¿y ahora qué? Y ya en ese momento en el que ves al fiscal, ya es como de, híjole, o sea, cómo te empiezan a tratar, las cosas que te preguntan, que también entiendo que tienen que preguntarte muchas cosas, pero sí te preguntan cómo ibas vestida, estabas tomada, Revictimización. exactamente. Esta persona era tu pareja o no, qué relación había, todo. Entonces, pasar por ese primer filtro es como bien difícil porque es relatar todo, pero no es tan complicado. La parte difícil es cuando pasas al área del psicólogo, que ya te mandan ahí y ahí es, o sea, yo estaba muy tranquila en la primera parte, lleva la parte con la psicóloga, o sea, te quiebras. Te empieza a decir, bueno, pero es que puede ser que tú solamente estás enojada y que las cosas no fueron así, y entonces tú también como que, ay, pues te hace... Te cuestionas. Ajá, o sea, un montón de cosas, y es muy feo que las cosas sean así, y que la fiscalía actúe de esa manera, y que te haga ese tipo de preguntas como de, no, pues es que tomé, pero no recuerdo, pero no me acuerdo cómo iba vestida, pero iba así, así. Entonces ese tipo de cosas te hacen un montón de revolución en la cabeza, y te cuestionas también por qué las cosas tienen que preguntarte esas cosas, y entiendes por qué muchas mujeres no quieren ir a denunciar. O sea, yo entendí, me decían, ay, es que las mujeres que no denuncian, y yo dije, yo no voy a ponerme a culparlas, el que, ay, tienes que ir a denunciar, porque yo ya lo viví, entonces yo sé que es bien complicado pararte en una fiscalía y contar tu historia y que no te crean, o que sí te crean, pero que te revictimicen, sí, o que te pregunten estas cosas, o que, oye, pero es que a lo mejor no fue así, y entonces hace que de verdad no queramos irnos a meter. Y ya después pasas con los ministeriales y otra vez lo mismo, y ellos también, pues también ellos no están preparados para ese tipo de situaciones, yo creo que no les dan la preparación adecuada, que sí dices, híjole, o sea, esto está canijo, el cómo ellos llevan la situación de los abusos con las mujeres, con las niñas, es bien complicado. Y pues al final, como habían pasado muchos años, legalmente ya no se hizo más, pero pues ya sí te sacas como una carga. Aquí sí recordar que a partir del 18 de octubre del 2023 este tipo de delitos ya no prescriben. Pero lo que estamos viendo, y me dice si me equivoco, entendemos que la víctima necesita vivir un proceso para aceptar, para asimilar lo que le pasó. Y después lo que tú sentías es, ya tengo el tiempo encima para denunciar. Sí. Entonces tal vez no estabas lista, tal vez tú no te sentías lista, pero lo tenías que hacer porque ya tenías el tiempo encima. Entonces es una gran ventaja que hoy por hoy ya no prescriban. Y el otro tema es que a pesar de que sabemos lo que es la revictimización y que no debería de darse y que es tu derecho incluso denunciar si fuiste víctima de revictimización en estas dependencias, sigue pasando. Y si como mujer es doloroso, y aquí lo hemos traído varias veces al tema, cuando un hombre es víctima de este tipo de delitos sexuales, es más complicado que vayan a denunciar. Sí, de hecho, en las fiscalías, bueno, no están preparados, desconozco si todos, pero aquí en Jalapa no están preparados para darle la atención correcta a una víctima mujer. Y la sociedad también con las mujeres de por sí ya es estar ahí. Entonces, con un hombre, que un hombre vaya y denuncie ese tipo de cosas, en Veracruz es casi nulo. Sí. O sea, no se da, y las pocas veces que se dan, pues tampoco están preparados para los policías y los psicólogos y los ministeriales a darle seguimiento adecuado, y sobre todo el tema, tan solo la sociedad, o sea, no, sí. Si a una mujer es bien difícil que te crean y que no te cuestionen, con un hombre es muchísimo más difícil que no te cuestionen el, ay, pero tú eres hombre, exacto. O sea, ¿cómo va a ser eso posible que una mujer? Entonces, y parte también de todo, el tema del feminismo también abarca esa parte, como quitar esas masculinidades tóxicas, ese sistema patriarcal, justo para que el hombre también tenga la libertad y que no se sienta mal y que no se sienta menos hombre, o que no sienta ese tipo de cosas al ir y denunciar lo que le está pasando. También hombres, no son tantos o no son tan escuchados, que sus mujeres también, sus esposas los violentan,
o los golpean o son agresivas y ellos lo ven, lo normalizan tanto que no van a denunciar, no lo platican y ven como, ay, pues es que mi esposa es enojona y de repente, pero también está mal. O sea, es violencia por parte de ambos casos y aunque en las mujeres sí se da un poco más y sí es más incisivo el tema de la violencia hacia las mujeres, pero también los hombres lo viven. Y es algo que hay que quitarse y que este sistema los oprime demasiado en sus emociones, en lo que hacen, en cómo lo hacen, que tienen que ser machos, que cómo vas a dejar que tu mujer te domine, como todo ese tipo de cosas que vienen de todo este sistema que ya hoy falla en muchos sentidos y que ellos no tengan la libertad y que tampoco las autoridades estén preparadas para darle ese seguimiento que no es el mismo seguimiento que le vas a dar a la mujer. Tiene que haber un seguimiento psicológico diferente, el cómo lo manejas con una mujer, con un hombre, con un niño, con una niña, con cualquier persona que vaya no es lo mismo. Entonces tienen que aprender y tienen que tener las herramientas para hacerlo. Y me parece que la Fiscalía ha fallado en eso. Históricamente, ¿eh? No es algo nuevo. No, pero es brutal la manera en la que, sobre todo en esos temas, fallan demasiado y también tienen un montón de trabajo. Yo cuando iba, era de no puede ser que tengan las carpetas ahí y que cómo resuelven esto y también ellos cansados, tampoco tienen los incentivos para hacerlo. O sea, es bien complicado que puedan resolver todo el trabajo que tienen. Pues van desechando. Mi caso lo desecharon hace muchos años también y ya no quise preguntar más, ya fue de ya, quiero soltar ese tema, quiero terminarlo, quiero enfocarme en otras cosas y y pues ya ellos también, como tú ya no vas, ya no preguntas, ya nada. No hay un pues seguimiento. Ellos lo van desechando, pero sí es bien triste que hace tiempo investigaba que el 95% de las carpetas que hay de violencia hacia la mujer no se resuelven. Se van desechando, se van desechando y que solamente bien... Y aparte las mujeres que no denuncian, que por ese miedo a pasar todo el proceso, no denuncian y entonces las personas no se enteran, nadie hace nada y siguen pasando ese tipo de violencias o que sí van y denuncian, pero que no, tampoco hay las herramientas necesarias para protegerla completamente. Para proteger que es que el marido, y entonces le pusimos una orden para que no se acerque tanto, pero tantito te descuidas y ya se acerca. O sea, sí hay demasiadas lagunas legales que tienen que resolverse y que falta muchísimo, faltan demasiados incentivos, falta que realmente haya una buena estructura por parte para que tengamos seguridad de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Pública, de todo, es todo un sistema. Y es que, por ejemplo, esto también me gustaría traerlo aquí a la mesa contigo. Esta parte de que ya no existen los refugios para las mujeres violentadas, entonces, ¿dónde va a permanecer esa mujer? Exacto, o sea, ahorita los que existen son asociaciones civiles que las mismas mujeres crean, que ellas hacen para mujeres que son violentadas, pero no debería ser así. O sea, no debería ser que una mujer llega y yo tengo mi asociación civil, entonces yo hago esto y apoyo. Debería ser una herramienta que también te da el gobierno, que te da protección, que te brinda esa seguridad, y no los hay. Entonces esas mujeres pues viven, no tienen a dónde ir, entonces viven cerca de su agresor, viven con su agresor y como no tienen ese apoyo, eso es un tema, o sea, siguen viviendo y viviendo violencia tras violencia todo el tiempo, todos los días, y no se soluciona. O sea, es bien complicado. Sí, porque al no existir estos albergues o refugios que había antes, las dejas en estado de indefensión ante su abusador. Claro. Porque además estos lugares, una de las funciones que tenían era que te protegían y que tu agresor no iba a saber en dónde estabas, pero hoy tu agresor sabe que te va a buscar en casa de tu mamá o de tu tía o los parientes cercanos, claro. Porque si fue tu pareja, sabe más o menos dónde te mueves y quiénes son los que te podrían apoyar. Entonces, hoy por hoy creo que en esa parte se dejó completamente en estado de indefensión y de no ser por las asociaciones, que ya hemos visto casos aquí en México de la violencia que sufren incluso estos refugios por parte de hombres que van a buscar a sus mujeres, pero ya no hay una protección del Estado. Sí, el Estado
Y sobre todo para las mujeres también que tienen hijos o que son familias, es bien complicado porque llega esta violencia que es la violencia vicaria, que es cuando ya te metes también el tema, te voy a quitar a mis hijos, no los vas a ver, y empiezas a meter dentro de atacar a tu esposa o a tu pareja, atacar a tus hijos. Entonces también es bien complicado porque ya no tienen que preocuparse solamente por ellas. Ya no es como, ay, no importa, yo mañana me voy y ya tienen a sus hijos. Sí, porque te está haciendo daño a ti como mujer a través de tus hijos y es, si te vas, no los vuelves a ver. Exacto. Y si te vas de aquí de la casa o si hablas de que yo te golpeo, ya va a haber dinero y te voy a quitar los niños. Porque además vemos esta situación nuevamente de jerarquías. La violencia creo que empieza desde el momento en el que seguimos cargando con esta idea de el hombre es el proveedor y la mujer se tiene que quedar en casa. Y si es un acuerdo de pareja y están bien, adelante. Pero cuando eso se da porque él lo decide y no tú, te dejas sin tener un ingreso económico, claro, que eso también te ata de manos para poder decir, no quiero seguir tolerando esta situación. Y entonces vienen las amenazas, si te vas, si hablas, te quito la casa, te quito los niños, no vas a tener nada. Yo, que soy al que la gente ve en público que soy un buen hombre, voy a salir a decir que tú fuiste infiel. Entonces, hay un montón de violencias física, psicológica, económica, que vive una mujer muchas veces dentro del hogar y no tiene a dónde ir. Claro, y es que justo te van envolviendo. Hace tiempo platicaba con una persona que me decía, ay, es que yo no entiendo por qué las mujeres no se van, por qué las mujeres se quedan con el hombre que las trata mal, con su marido, pero te van envolviendo tanto desde el día uno, desde que empieza esta situación, y entonces tú, o sea, ya no sabes para dónde refugiarte, para dónde irte, qué hacer. O sea, el chantaje emocional que tienen sobre ti, sobre todo si tienes hijos, es bien fuerte, que a veces es complicado irte o piensas, ¿qué voy a hacer? No trabajo, pero no me alcanza para mantener a mis hijos. También no sé qué va a pensar mi familia si me separo, o él va a decir esto, y hay personas que como que esa parte nos cuesta a veces entenderlo un poco, y personalmente a veces me llego a frustrar cuando me cuentan una historia así. Sí, ya sé. De, ay, ¿por qué no lo dejas? Sí. Pero ya cuando empiezas a pensar un poco más en el tema o escuchas más la historia, te vas dando cuenta que realmente vive en un mundo en el que desde el día uno empezó el chantaje emocional, y que no es tan fácil, más si están casados, si llevan mucho tiempo juntos, y los hijos, que los hijos preguntan si son pequeños, si son grandes, y la escuela, cómo pago. Entonces, por mucho que a veces nos llegue a desesperar, pero siempre como esa templanza de, ok, o sea, cuando a mí me cuentan esas cosas o me piden acompañamientos o demás, es como de, o sea, sí quiero que te des cuenta, pero también no te voy a presionar, pero tienes que darte cuenta que está pasando esto. También entiendo que es a tu tiempo, solo no dejes al aire lo que te estoy diciendo. Entonces, como intentar apoyar un poquito de lejos, pero tampoco tan lejos. Es también bien complicado estar cerca de mujeres que viven esa situación, y de mujeres, sobre todo, que ven también por sus hijos, porque las amenazas con los hijos son bien intensas, o sea, te voy a quitar los hijos, me los voy a llevar, ya no voy a hacer esto, o incluso también papás que amenazan a la mamá con hacerle daño a los hijos. A los hijos, sí. Que uno vaya a saber si sí lo hacen o no, pero ya que te estén amenazando de esa manera, sí es bien complicado, y tú como persona que lo ves de afuera, aunque te desesperes, pero sí de repente te llega eso, bueno, o sea, estoy aquí para lo que necesites, te voy a apoyar, pero pues sí tienes que darte cuenta de que... Y también aquí entra otra situación de la que poco se habla, pero que es muy común, y que de hecho en redes sociales hay un montón de videos que parecieran graciosos. Los niños que le pegan a la mamá. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué ese niño le pega a la mamá? Porque está viendo, por supuesto, claro, debe de estar viendo que hay violencia directa del papá a la mamá. A mí me tocó una historia cercana, los hijos le pegaban a la mamá. Y además, si la mamá llegaba a gritarles o a decir, a mí no me pegues, o les marcaba un alto, o trataba de poner un límite, el papá en la noche ejercía violencia sobre la esposa, porque los niños eran varones.
¿cómo le vas a decir a un niño que no le puede pegar a su mamá? Y estos niños en el futuro van a agredir así a sus parejas. Y es muy gracioso cuando vemos niños en videos que suben a redes sociales donde están pateando a la mamá o se emberrinchan y la mamá no les puede decir nada, pero ¿qué hay detrás de eso? Y de eso casi no se habla. Sí, y de hecho, es muy chistoso porque yo también lo he visto mucho en videos de que, ay, mira, mi niña está haciendo berrinche, Ajá. Pero es un patrón que ellos están siguiendo que viven en casa. Y como no les ponen orden y ellos ven que papá regaña a mi mamá por esto, entonces yo también voy y puedo regañar a mi mamá. Y es algo por parte de mamá y papá que creo que no soy mamá, pero entiendo que esa responsabilidad debe existir por parte de ambos y que también el papá hay cosas que no tiene que hacer, tiene que actuar de cierta manera y la mamá también tiene que saber cómo llevar la situación. Y yo siempre he pensado que las discusiones, por muy grandes o pequeñas que sean, con los papás deben quedarse con los papás. También son cosas de adultos. Claro, o sea, los niños no deben ver cómo los papás pelean por dinero, por mensajes que le encontraron. Ni el típico que la mamá venga y te cuente a ti como hijo los problemas de Exacto. pareja o el papá venga y se desahogue contigo como hijo por los problemas que tiene con la pareja. Sí, sí, sí. Esto también es un error que veo que se comete muy comúnmente. Sí, y a mí me ha pasado también muchas veces, yo tengo una familia muy grande, todos tienen hijos y tengo muchos amigos también que tienen hijos y sí veo mucho esas cosas y sobre todo lo viví también con mis papás. Cuando yo era pequeña mis papás peleaban enfrente de mi hermano y de mí, mucho, mucho. Entonces ahora mi hermano y yo es como que, ay no, o sea, como que repelamos mucho eso y sí, mi hermano y yo procuramos decirles que no discutan enfrente de mi hermano pequeño. Mi hermano pequeño nunca ha visto, mis papás como que entendieron esta parte y él nunca ha visto cuando mis papás pelean, que discuten porque es que no llevas la camioneta, que llegaste, tal, chala, chala. Pero él no ve esta situación, entonces para él no es normal ver eso y no está creciendo con un patrón que a lo mejor mi hermano y yo sí crecimos, que ver a tus papás pelear o ya viste esto de acá, ya viste la otra cosa de acá, que también es importante para que ellos no crezcan con esta parte de si mamá hace esto, entonces papá puede llegar y puede regañarla, o al revés también, si papá hace eso, mamá entonces va y le quita la cartera o tal, mil cosas, ¿no? Porque los niños necesitan, yo creo que tener, o sea, saber cómo es la relación mamá-papá y que no es una jerarquía como de papá manda y hace esto, mamá manda y hace esto, porque entonces ellos desde muy pequeños absorben todo y aprenden lo bueno y lo malo y luego es bien complicado cuando ya van creciendo frenar esa parte y te das cuenta que estás creando a un hijo que puede ser un violentador cuando va creciendo, contigo, con hermanas, con sus parejas, con sus novias, y eso también es bien peligroso. Todo esto viene desde casa. El cómo te comportas tú cuando eres grande y viene de la educación que tú tuviste. Y justo estaba leyendo, estoy leyendo ahorita un libro que entrevista a los hombres feminicidas. Entrevistan como esta parte de dónde viene tu entorno y todos vienen de un entorno, de una familia muy disfuncional. Vienen de entorno de drogas, de peleas, o mamá y papá, de que papá no está o mamá no está, o mamá se droga o papá, y todos vienen con problemas desde muy pequeños que los hicieron formarse y que ya ellos ven como, no, pues es que yo me siento con la libertad de hacer esto porque es lo que vi, porque mi papá porque lo normalizan. Claro, o sea, porque ven que su papá golpea a su mamá o que su mamá de repente está con un hombre, con otro, y desde muy pequeños, pues ellos lo ven normal. Entonces hoy, ya aunque ellos entrevistan a hombres que están en la cárcel, ellos lo ven como, no, yo lo volvería a hacer si salgo, o sea, eso es lo normal para mí. Es con lo que yo crecí. Y aquí sí, también cabe aclarar, porque lo hemos dicho muchas veces, creo que todos los que somos papás criamos con las herramientas que tenemos. Pero no porque tal vez a mí mi mamá me nalgueaba, yo voy a nalguear a mis hijos, porque ya cabe en la responsabilidad de cada uno informarse y saber qué está bien y qué está mal. Es relativamente reciente que empezamos a tener esta conciencia como padres, porque antes era la mamá te tiene la comida y papá provee para que mamá haga de comer. Y en cuanto a las emociones, nadie le preocupaba. Claro, sí, eso es bien nuevo, también la parte de la terapia, que los hijos vayan a terapia,
antes yo lo veo con mis abuelos, me dicen mis abuelos, ay, el psicólogo ¿para qué, no? Sí, Pero las generaciones va cambiando tanto que ya, a mí mis papás sí me dicen, no, pues qué bueno que vas a terapia, que cualquier sí. cosa que tengas tú, o sea, vas y lo arreglas y que tú te vayas sintiendo bien con lo que estás haciendo y que sepas lo que haces y cómo lo haces. Y antes eso no se daba, o sea, No, porque antes, si ibas al psicólogo estabas loco, ya si ibas al psiquiatra claro, es porque estabas de atar. claro, Y hoy entendemos que no es así, pero tal vez son generaciones más recientes. Y a mí, desde el punto de vista de mamá, para mí es muy importante. Incluso si se nos han presentado situaciones en cuando mis hijos me dicen, es que creo que necesito ir a terapia. Y ya no lo tomas como las generaciones anteriores, porque incluso yo entiendo que tienes una situación y necesitas de otra persona que esté fuera para que te ayude a encontrar claro. una solución. Que finalmente es eso, porque siempre lo he dicho, si vas al médico cuando tienes un dolor en el pecho, si vas al médico cuando te caíste y te lastimaste el tobillo, ¿por qué no ir al médico si sabes que a nivel emocional algo no está bien? Claro. Pero como no se ve y como físicamente no duele, lo descartamos, o bueno, se descartaba, porque hoy, y hemos tenido esa discusión aquí, es que la terapia debería de ser parte de la canasta básica. Y si necesitas o no medicamento, es porque tu caso es particular. Habrá quien se fracture un brazo, por ejemplo, y necesite únicamente que lo enyesen, y hay quien necesita cirugía. Lo mismo pasa con la salud mental. Sí. Y creo que ya no lo cuestionamos como se cuestionaba antes, y por eso hay generaciones previas para las que es muy complejo entender que no tengas la valentía o la fuerza o que no seas tan independiente como para solucionarlo solo, pero es que no se soluciona solo. Claro. Y una víctima, por ejemplo, de violencia, por supuesto que necesita terapia, pero lo entendemos hoy. Sí, antes no, o sea, antes para empezar esos temas no se hablaban, o sea, te pasaba Sí. algo y no lo cuentes porque es tu intimidad y cómo vas a contarlo. Y creo que hasta Aparte, la ¿quién te va fecha, a valorar? Porque ya te mancillaron, ya te exacto, deshonraron, mejor no digas nada. exacto, o sea, va cambiando muchísimo y para mí fue como un parteaguas bien grande cuando yo decido contar esto. Yo nada más se lo conté a mis papás, lo que sufrí, mi abuso y demás, tomé terapia. Y entonces hubo un artículo que yo escribí que se llama La primera vez, que habla de la primera vez que cuentas un abuso que tú sufriste, las etapas que vas pasando. Yo cuando lo escribí estaba en un mal de lágrimas, brutal, no podía, yo lo leía y no podía y no podía. Y cuando lo publico, me sentí como desnuda, como estoy sacando, Expuesta, claro, o claro. sea, estoy sacando lo más íntimo de mi vida, algo que solamente mis papás y mi pareja saben, que no sabe cualquier persona. Y cuando yo lo publico, yo le comentaba a mi mamá me decía, ay, es que es algo bien íntimo, que no sé qué. Y yo le decía, mamá, pero esto, el hecho de yo contarlo al mundo, una experiencia, me hace a mí como un parteaguas de no es mi culpa lo que me pasó, no está Claro, mal lo que me pasó y puedo contarlo y no por eso voy a valer menos o no por claro. eso van a dejar de, mi pareja o quien sea va a verme menos o cualquier persona va a decir que ya no va algo o que por ciertas situaciones, o sea, no. Y esto tiene que entenderse como que tú eres una víctima, al final tú no hiciste nada malo y cuando tú decides contar tu historia, algo como que te libera. Yo le decía a mi mamá, le digo, yo ya dejé esta historia en pedacitos de Sí, personas que ya voy que te soltando. ayudan a cargarlo, Ajá, ya no es exacto. tuyo. O sea, ya lo vas contando y es como que, ay, ya me siento mejor. Y en el momento en el que yo lo publico, como que algo en mí cambió de, ya cerré este tema. Ya cerré este tema, yo ya estoy en otra cosa en mi vida, es algo que pues me pasó, que voy a llevar, pero que ya no llevo un peso en mí. O sea, ya es algo y que tampoco me define como la mujer que soy hoy, que sí me dio a mi vida como como entrar en lo que ahora soy, pero no es lo que No me te define. define. Exacto, o sea, ya es algo que pasó, yo ya puedo contarlo libremente, cualquier persona que me pregunte, y también es una experiencia que me permite conocer a otras personas que lo han vivido y que nos permite también contar experiencias y me ha pasado con muchas amigas o con personas
que me dicen, fíjate que yo viví lo mismo, y me identifiqué con lo que escribiste, me identifico un poco con esto, y entonces para mí es como realmente mi voz está llegando a otras mujeres y están sintiendo con la libertad de venir y contarme también sus experiencias y contarme cómo lo han ido superando y, o sea, para mí contarlo fue como un, ya. Además, muchas víctimas de este tipo de delitos sexuales generalmente dicen, yo ya no puedo hacer nada por mí, pero puedo hacerlo por alguien más. Claro. Y esto muchas veces, sin darte cuenta, sí te aporta, sí te ayuda e incluso te sana. Sí, sí, es que es, no sé cómo explicar lo que se siente, pero sí, dejarlo en cada persona. Yo cuando le conté a mi mamá me decía, traigo un peso encima. Y mamá, ya es tu peso. O sea, yo ya lo dejé aquí, ya es un pedacito que voy dejando, a lo mejor es muy egoísta y eventualmente se te va a pasar ese peso de que a tu hija le pasó esto y es un peso que va, pero también hizo que muchas mujeres que no se atrevían a decir cosas, ya lo hacen más. Pero además hace al resto de las personas o a quien va conociendo este tipo de historias y que tal vez tiene el privilegio de no haber sido víctima de lo que sucede con el resto de la sociedad es que va siendo consciente de que estas cosas pasan, sí, que ya no se deben de guardar debajo del tapete, que le puede pasar a tu hija, a tu hijo, que le puede pasar probablemente a tu pareja, a la vecina, al vecino, que no es, en mi familia no pasa, no, es que tal vez pasó, pero lo callaron. claro. Entonces, el que compartas esta historia, y creo que tiene que ver un poquito con lo que sientes, es como, no es egoísta porque no es como, ya no es mi problema, ahora es tuyo, sino en el sentido de, ya no estoy sola en esto, sé que tengo una red de apoyo, pero sobre todo estoy ayudando a la gente a que sea consciente claro. de que esto sí pasa. Porque muchas veces es eso, el problema es aceptar que pasa. Y aceptar que pasa en la casa, en la familia, en tu entorno. Y a veces decimos, pasa mucho, por ejemplo, las que quieren ser artistas, les pasa mucho. No, Sí. pues también pasa, lo acabas de decir, y a mí también me tocó una historia parecida en las universidades. Maestros que incluso saben que vas bien y te ofrecen, te dicen, bueno, pero te voy a reprobar. Exacto. Y tú, pero ¿por qué voy a reprobar? Y es a cambio de una calificación que quieren tener algo contigo. Y ellos, no sé, desconozco, pero supongo que creen que no están haciendo nada malo. Entonces pasa en la educación, pasa en los trabajos, como bien lo decías, pasa en el transporte público, o sea, pasa en muchísimos, todos los días y en todas partes. Y el hacer a la gente consciente de que sí sucede, a veces es difícil para el resto de la sociedad aceptarlo. Sí, sí, sí. Y sobre todo, yo creo que todas las mujeres hemos vivido en algún punto de nuestra vida algo, una situación parecida. Ya sea que vas caminando y alguien ya te agarró la pompa, o en un concierto y ya también te agarraron por acá, o algún exnovio que no te quiso soltar y insistía, o te llegó a amenazar. Creo que todas, y cuando cuentas una historia, todas te cuentan una historia diferente, de, ay, yo cuando era niña, o yo en mi adolescencia, o fíjate que yo tuve un novio loco que no me soltaba, o sea, y te vas dando cuenta que es un problema que a lo mejor no se habla, pero que sí existe en todos lados. Sí. O sea, la abuelita, la mamá, la nieta, la sobrina, desde la abuelita que a lo mejor en generaciones más arriba no lo ven de esa manera o lo perciben un poco diferente, pero al final es lo que es. Y es, pues, eres mujer y te va a tocar vivir muchísimos abusos de lo que sea, o que el trabajo, o que ganas menos que tu compañero y haces más, o sea, desde situaciones así que no forzosamente tiene que ver con algún abuso o alguna violación, pero que ya en tu trabajo tú ganas menos. Sí. O no te ascienden a ti, pero ascienden al muchacho de acá que echa más la flojera, pero ya subió de puesto. Sí, tú como mujer tienes que esforzarte el doble siempre. Exacto. Entonces es algo que se vive en todos lados, y hacerlo público y decir, esto pasa, y realmente sí existe también esto de que a las mujeres las están matando mucho, y que las matan no por las mismas razones que matan a un hombre, que realmente te están matando, hay un delito que lo explica. Sí, el delito de feminicidio explica exactamente
pues explica y da las características de esto, esto y esto, y ya se cataloga como eso. Entonces, porque a mí muchas personas me comentaban, es que matan a más hombres que mujeres. Sí, pero ¿por qué los matan? O sea, ¿quién los mata? ¿Por qué está matando? ¿Por qué hay una guerra entre hombres? Lo que pasa es que muchas veces se quiere como entender que es lo mismo, pero a la mayoría de los hombres no los es, sí hay mujeres y hay otros hombres que matan en razón de género y también sucede, pero es menos. Claro. Y las mujeres es al revés, a la mayoría es por su razón de género. Sí. Y ahora aquí también entra la comunidad LGBT, no se quiere aceptar cuando privan de la vida a personas de la comunidad LGBT por razón de género, porque siempre es, en algo estaba metido. Sí, siempre. Tal vez no estaba metido en nada, tal vez alguien con algún problema hacia la comunidad LGBT decidió privarlo de la vida, pero no, socialmente es algo que no nos gusta ver. Y pensamos, ok, sí, mira, mejor me volteo para acá ya que se hagan cargo. Exacto. Eso también es incluso deshumanizar a la persona. Exacto. Sí, y pasa pues con los grupos vulnerables. Sí. O sea, con la comunidad, con las mujeres, con también las personas que sufren de desplazamiento interno, sí, o que tienen que pedir asilo en otro país y que tienen que emigrar y que pasan situaciones que en el camino los van matando o algunos se van muriendo o los engañan. Sí. Es algo de los grupos minoritarios vulnerables que luego también pelean mucho de que, pero son los menos. Pero justo porque son los menos, es donde también hay que poner ahí un ojo y ahí que son vulnerables, que no tienen las mismas oportunidades o el mismo estilo de vida que llevas tú, que tienen ciertas situaciones. Entonces sí hay que ponerles un ojo y lo de la comunidad también, pues ha ido lento, pero ha ido avanzando y creo que también la sociedad ha tenido un cambio respecto a ellos, ya se normalizan un poco más de cosas, por ahí hay cosas todavía que trabajar. Ajá, pero va avanzando. Y el tema de las mujeres, también el hecho de que ya haya cifras, que ya se sepa, que ya cualquier cosa que salga en las noticias ya va a estar. Aunque haya un poco de amarillismo de repente en algunas cosas, pero ya está, ya hay cifras, ya saben cuál es el estado número 1 en feminicidios, ya saben el segundo, el tercero, el quinto, Entonces, y ya saben cuántas mujeres mueren, las características, tanto que ya es un delito, o sea, ya está tipificado el delito de feminicidio y es un avance también, pues, bien padre, y que vayan aprobando también nuevas leyes por situaciones desagradables que tuvieron que vivir otras mujeres, como el de Ley Malena, lo acaban de aprobar en Ciudad de México, y qué lamentable que tuvo que pasar de esta manera, pero es un avance que ojalá en otros estados pronto también la aprueben, pero justo cuando yo investigaba de ese tema, vi que no había cifras concretas, porque no era algo que se investigara. O sea, no era algo que a tantas mujeres intentaron matar con ácido, les aventaron ácido porque no hay ninguna ley, ningún reglamento, nada que te diga que eso existe. Entonces no hay cifras específicas. Sí, también hablábamos hace poco de la ley Ingrid. Sí. Que también tuvo que suceder esto terrible, que esta chica pierde la vida de la forma en la que se la arrebata a su pareja y los cuestionamientos fueron sobre ella. Y entonces, ¿quién toma esas fotografías de los restos y las hace públicas? Exacto. Para la familia, nada va a compensar todo lo que vivieron, el ver publicadas estas fotografías de la escena y de los restos de su familiar, nada lo va a compensar. Pero hoy por hoy tenemos una ley que protege que eso suceda. Entonces, siempre lo menciono, vamos poco a poquito, pero vamos avanzando. Sería preocupante que nos quedáramos estancados. Sí, y la verdad es que sí es muy triste que tengan que pasar estas cosas para que se tengan que hacer leyes, se tengan que aprobar cosas, pero el hecho de que ya haya y el hecho de que también existan estas marchas o la marcha del 8 de marzo, como estas cosas en el que ya más mujeres van, en el que es una marcha que están dejando de ver ya como algo malo y que es como simplemente protestar por las cosas que has estado viviendo, pues sí es un avance que va poco a poco, pero que sí hemos logrado más cosas. Yo veía hace 3 o 5 años
que el 8 de marzo felicitaban a la mujer, ay, felicidades, a la cosa más hermosa del mundo, y rosas, y ya veo que hoy en día ya entienden un poco más como que esta parte de no es felicitación, es simplemente una lucha de las mujeres. Es una conmemoración. Exacto. Por una situación en la que no debemos de olvidar que hay un grupo que todavía es vulnerable. Ojalá algún día llegáramos a hablar de que no existen los grupos vulnerables, pero bueno, lo veo bastante utópico. Sí, yo creo que sí está. Pero va ganando, complicado. poco a poco va ganando respeto, ¿no? Y va ganando espacio. Sí, y sí es bien difícil. A mí me costó mucho trabajo quebrar con estos estereotipos con los que crecí y quebrar esta parte cuando tú te vuelves una mujer feminista activista, rompes muchos esquemas que tu familia te enseñó, pero justo, y te empiezan a ver como la oveja negra, como, ay, estás mal, pero ya también eventualmente al poner información sobre la mesa, al decir esto es así, también es padre ver un avance en esas personas que al principio no estaban de acuerdo con esto, que esto está mal, y ver que con el tiempo, que con información que sale, pues ya también están, o sea, ya ven cómo está realmente la situación, ven las cosas como están, y sí, para mí fue bien difícil cambiar cómo veía. Yo no nací feminista ni nada, y con el tiempo, cuando tú decides entrar a este mundo, muchas cosas se quedan atrás. O sea, ya cambia todo, y platicaba hace unos días con mi novio que sería ya muy difícil yo poder salir con un hombre después, como que no me apoye, o que no esté conmigo, o que vea como ciertas cosas que yo veo malas. Entonces sí se vuelve, es bien complicado, y darte cuenta, salirte como de esta burbuja y darte cuenta que realmente hay un problema de género, de grupos vulnerables, de la comunidad, de los niños también, como que es todo un tema muy grande, y cuando sales de la burbuja sufres mucho porque te das cuenta de cosas que antes no notabas, y ya notas esas cositas en ciertas actitudes pequeñas de las personas o de casas. Es que incluso hace unos días platicábamos, por ejemplo, con mi querido Rojo, que le mando un beso, y también un abrazo al novio. Resulta que veíamos esta normalización de Candy, por ejemplo. Y ay, que es una caricatura muy bonita, sí, muy romántica. Y estábamos viendo unos cortos en donde el novio, primero Anthony, después le pasa con Terry, la cachetea. Y ella termina pidiendo, por favor, discúlpame, sé que fue mi culpa. Y yo, ¿es en serio que yo veía esto de niña? Sí. Y así como eso, en las telenovelas, o sea, ¿cuántas veces no se vieron ese tipo de escenas? En las películas. Y era el macho que cacheteaba a la esposa porque ella se lo ganó. Hoy esas historias tristemente envejecieron muy mal. Sí. Porque nos damos cuenta, pero en aquel momento no lo veíamos. Sí, era normal. Era el día a día, el tiene que ser así y tienes que actuar de esta manera, y tú, hombre, debes ser el hombre, el macho, ¿no? Y tú, mujer, no digas nada, y se ve todavía en matrimonios de personas que ya son más grandes, que está ahí, metido, y que ya no van a cambiar. Así son, así ven su matrimonio, y así fue como crecieron. Pero es buenísimo que ahora las generaciones jóvenes de hoy ya ven ese tipo de cosas mal. Ya también las chicas que son más jóvenes con sus novios también ya no aguantan ciertas cosas que antes les tocó aguantar. A lo mejor a ti te tocó aguantar cuando eras más joven. A mí me tocó hace unos días una historia de una chavita, termina con el novio, y yo pues no sabía por qué, pero después por chismosa le pregunté, y me cuenta que terminó con él porque él se enojó porque ella se cortó el cabello y no le avisó. Entonces esta chavita, yo le dije, ¿y cómo reaccionaste? Ah, pues le dije que hasta ahí, o sea, si es mi cabello, no me... Claro. Y dije, wow, o sea, sí estamos generando un cambio. Sí, y yo creo que es buenísimo, sobre todo para los que son padres hoy, que tienen hijos pequeños, o que van creciendo, o que tienen hijos adolescentes que ya van creciendo un poquito con esto. Creo que sí es más tranquilidad o más paz, que van a estar bien, o que me decía mi papá hace algunas semanas que
a pesar de todos los problemas que tuvimos cuando yo rompí con esto de Ujú. no me gusta tu machismo ni nada, él me decía, pero yo duermo tranquilo porque sé que tú tienes una voz, que tú vas a contar si algo te pasa, y como papá es de, mi hija va a estar bien. O sea, obviamente siempre Sí, hay claro. preocupaciones, ¿no? Pero él está seguro de que tú estás bien con tu novio, sé que hay cosas que tú no vas a permitir de novios, amigos, de lo que sea, de familia, que ya me dejan a mí tranquilo porque ya tú vas a hablar. Y creo que generaciones previas no supieron que tenían una voz. Exacto. Tal vez a ti, a mí, en nuestras generaciones, que son distintas, obviamente, nos tocó descubrir que tenemos una voz, pero la generación que sigue nace sabiendo que tiene una voz, y eso es importante. Sí, ya ellos ya no se callan las cosas y está súper bien, tanto hombres como mujeres, niños y niñas, que sepan que cualquier cosa que abuse de ellos o de su persona o que no sea, que no tenga límites para ellos, que ellos lo pongan. Consentimiento, que no te agradó, que te hizo sentir incómodo, levantar la voz. Exacto, y que cualquier cosa, pues ellos pueden decir siempre que no a lo que sea y que también ya no van a caer en esto de todos mis amigos toman, yo también voy a tomar. Claro. Que ya hoy tienen más conciencia de no voy a tomar y ya me voy y no, y a lo mejor esos no son tan buenos amigos porque me quieren obligar. Entonces, que en todos los círculos de los que son jóvenes hoy, ya existe ese también criterio de no quiero hacerlo. Y también entre ellos mismos, entre amigos, ya es como, ¿no quieres tomar? Exacto, ¿no? Es que está esa parte, yo sí tomo, pero no te voy a obligar a tomar. Exacto. O yo no tomo, pero puedo estar contigo. Y cada quien empezamos, creo, a respetar las ideologías ajenas o el pensamiento ajeno, y ese es un avance también. Sí, y es buenísimo. Yo lo veo con mi hermano pequeño, tiene 8 años, y entonces él tiene una amiguita, pero que no le gusta que le llamen por su nombre de niña. Él se puso otro nombre. Entonces yo le decía a mi hermano y dice, pues él es mi amigo. Si él quiere, es mi amigo y él nos acompletamos para el fucho. Sí. Y a mí no me importa lo demás. Él es mi amigo y así quiere que oh, pues es mi amigo. Y entonces ya ellos lo ven como... Ya no necesitan explicaciones. Exacto. O sea, ya es diferente. Y es respeto por el otro. Y ves a las personas como eso, como personas. Y creo que de eso se trata. Incluso hoy en día, algo que también a mí me ha sorprendido gratamente, y regresamos un poquito al tema, es el que puedes exponer tus emociones. Yo veo que ahora los chavitos exponen sus emociones sin ningún problema. Sin ningún problema. Y es como, hoy no voy a estar bien en clase porque me siento mal. Vengo triste. Y nadie pide explicaciones. Y es como de, hoy vamos a ser tolerantes con fulanito o vamos a ser respetuosos con perenganito. Y lo hacen entre ellos, pero ni siquiera necesitan ponerse de acuerdo. Claro. Y eso está padre, porque antes no. Muchas veces, a mí sí me tocó que tenía muchos compañeros que vivían situaciones y uno nunca se enteraba, porque siempre llegabas a la escuela con tu mejor sonrisa para que nadie supiera. Sí, o que nadie sepa que estás tomando terapia. Ah, no, eso a mí me tocó. Yo tengo 40 años y a los 19 decido tomar terapia. Cuando yo le cuento a mis amigos en la universidad que estaba tomando terapia, era porque tenía problemas graves, porque estaba loca, porque qué iba a pasar. Y yo era como, o sea, porque estoy estudiando pedagogía y me di cuenta de que tengo situaciones que resolver, y si a mí me están preparando para apoyar a los chavitos que voy a tener algún día a mi cargo, ¿por qué no voy a estar bien yo? Claro. Pero me tocó incluso compañeros de mi generación que no lo vieran bien, porque era como, estás loca. O sea, sí estoy loca, pero ya es natural, no tiene nada que ver, pero no tiene nada de malo. Y sí, esa situación, te digo, a mí me tocó vivirla y era como, ¿por qué está mal tomar terapia? Claro, que lo vean como, ya, es que tú, pues, ¿qué traes o qué tienes? O estás loco. Y no, la verdad es que hoy creo que la mayoría de los seres humanos tenemos o ansiedad o nos dan o tenemos algo y ya también aprendimos que la depresión no es algo de que estás loco, que es un tema que hay que poner la atención. Y aparte, entre los chavitos es como, el viernes, no, yo los viernes no puedo porque voy a terapia. Y nadie ya pregunta, ¿por qué vas? Es como, te respeto, vas a terapia, cuando me quieras contar, me contarás. Exacto. Y eso está padre también. Sí, y yo también lo veo con mis amigas. Tengo un grupo de otras 2 amigas, las 3 llevamos terapia.
Y ya yo tengo terapia el martes. Yo tengo el jueves, ¿no? Entonces nos vemos el miércoles. Sí, exacto. Entonces, y ya no preguntas más porque realmente está ya muy normalizado hablar de tus emociones, que también cualquier cosa que tengas ahí que no te deja en paz o que simplemente pues como que me siento mal y vas y lo platicas y te ayuda. Y también ponerle un énfasis a todo esto mental que traemos, a la ansiedad, a la depresión, que no es una cosa que tomes a la ligera. Es que no es moda, al contrario, se está visibilizando, pero no es moda y no es tratar de estar o encajar con el resto del grupo, o sea, es porque todos lo pasamos. Sí, la salud mental es... Y digo, después de la pandemia, no conozco a alguien que no. Sí, todos como que acabamos... Sí. Y está bien también, y las personas que no tienen... yo tengo ansiedad, a mí me da mucha ansiedad. Y las personas que no tienen esto también está chido, como, pues yo no tengo, pero no vale, no me importan tus problemas y tu ansiedad, arréglate. Nada más no se autodiagnostiquen, vayan a terapia, no se autodiagnostiquen, porque eso sí siento que está de moda, el que todo el mundo se autodiagnostica, o entras a Google o en TikTok y, tengo esto. Yo tengo esto. No, vayan con un especialista. Sí, las redes sociales con eso también están a tope, pero sí es importante ver cómo van cambiando las generaciones, cómo todo va marchando para bien y que también las personas de otras generaciones tomen un poquito de más conciencia de lo que está pasando, de cómo va cambiando y de cómo los que son hoy más pequeños ya van a crecer con esto y ya van a crecer normalizando muchas cosas y dejando de normalizar también otras cosas. Entonces eso sí es, pues es buenísimo. O sea, va lento, pero va seguro, paso firme, lento, pero a paso firme. Bueno, Valeria, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Me encantaría que se repitiera esta entrevista o esta plática, porque es lo que hemos dicho, esto es como una plática, intentando que todos aprendamos un poquito. Entonces, pues ojalá nos hagas el favor más adelante. Sí, yo encantada de estar aquí y muchas gracias por invitarme. Y para que te sigan en redes sociales. Es Tinta y Tinte de una Mujer en Instagram, y también está la página donde pueden encontrar mis artículos, Tinta y Tinte de una Mujer, y pues ya yo encantada de que se metan a leerme, de que busquen, de que me sigan también en la página, y tiene contenido muy interesante respecto a la equidad de género y a las mujeres. Entonces, muchas gracias. Yo les voy a estar pasando el link en el grupo de Telegram para que también vayan, por favor, y ahí la sigan. Hay buen material. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, de verdad. Ojalá que se repita. Yo espero que sí, muy pronto. Muchas gracias. Dejen su like para que más nos quieran dar entrevista. Gracias. Bye.